Ok, entonces empezamos. Ok, Bien, uno, dos y tres. Ya. Muy buenas tardes. Bienvenido el día de hoy. Mi nombre es Josué Calet Cara Sánchez Vega y soy parte de este grupo encargado de justamente entrevistarlo a usted, un psicólogo experto en el tema que vamos a tratar hoy día, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El objetivo que tenemos es que la entrevista sea bastante breve y puntual, ya que queremos a recaudar la información que necesitamos, la más esencial, y para eso tenemos algunas preguntas específicas, así aprovechamos mejor su tiempo. ¿Podría presentarse, por favor? bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Mi nombre es Yuri Chavarritello, soy psicólogo clínico, no con formación en terapia cognitivo-conductual y en intervención en drogodependencias, candidato a magíster en psicología clínica y de la salud por la Universidad Ricardo Palma. Ok, muchas gracias. Ahora, pues, mis compañeras se van a presentar una por una cuando ya sea su turno. Yo ya me presenté, entonces, ¿está listo ya para comenzar con las Sí, preguntas? Ok, sí, cuando... entonces, arrancando con la primera pregunta, pues, ¿qué es el TDAH para usted? A ver, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades persistentes para mantener la atención, ¿no? Por conductas de impulsividad, hiperactividad, que van a afectar el funcionamiento diario del niño, ¿no? Se puede presentar en tres formas, ¿no? Inatención, hiperactividad o impulsividad, o en una combinación de dos o tres, ¿no? Y es preciso aclarar desde el inicio que no todo niño inquieto TDAH ni todo niño distraído presenta un trastorno de déficit de atención, ¿no? Es importante tener claro eso. Ok. Justamente una pregunta, lo que usted mencionó al último, es la diferenciación de eso, de un niño que puede tener TDAH y ser una persona, que en este caso es el niño, que solo se caracteriza por ser distraído o inquieto. ¿Cómo podría usted Depende cuando diferenciarlo? a veces el curso les parece demasiado fácil o aburrido, ¿no? Cuando son selectivos con ciertos cursos, ¿no? Incluso de un mismo curso solo atiende a ciertos temas, ¿no? Habría que ver qué otros factores, ¿no? Habría que descartar un diagnóstico diferencial, ¿no? A veces hay problemas de otro tipo, ¿no? Como un hogar disfuncional, conflictos entre los padres, ¿no? Y el niño invierte más su atención en gestionar todas esas situaciones, ¿no? Emocionalmente, que no le queda tiempo para atender en clases, ¿no? Pero eso no equivale a un TDAH, ¿no? Ok, sí, sí le doy bastante la razón porque le ha pasado a bastantes personas de que tratan de llevar al psicólogo a sus niños porque piensan que tiene TDAH, 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 pero en verdad simplemente algunos cursos que llevan en el colegio no son de su Así completa es. concentración y no le toman demasiada Por importancia. naturaleza, no todos hemos sido buenos en todos los cursos, no siempre somos buenos para unos cursos y no tan buenos para otros, ¿no? Son Ex- habilidades que cada uno tiene. exacto, exacto. Claro. ¿Usted me podría decir cómo usted le podría explicar a alguien, como podría ser el tutor de un niño, cómo le explicaría a esa persona que no es el área de la psicología, qué es el TDAH? Que es una dificultad para concentrarse y atender que puede ir o no acompañada de hiperactividad, de movimiento, de exceso de movimiento, ¿no? Como sabemos, estudiantes de psicología, ustedes, ¿no? ¿Qué es la hiperactividad? Es exceso de movimiento que no están orientados a ningún fin, ¿no? El niño Exacto. corre, se para, se sienta, mueve las piernas, los brazos, ¿no? Un niño puede tener exceso de actividad, ¿no? De movimiento, pero orientado a un fin, ¿no? Que está en el colegio, luego en talleres de canto, música, tiene movimiento, deportes, pero todo orientado a un fin, ¿no? La hiperactividad es eso, cuando los movimientos no están orientados hacia ningún fin. Ok, ok, lo entiendo bastante bien. Sí, 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 bastante como una explicación justamente a los padres, a los tutores de los niños Claro. que tienen eso. Y bueno, ahora le daría el paso a mi compañera para que pueda continuar con las preguntas. Bien, Listo, buenas tardes. Yo soy bueno, Ivy Molina. Y ahora, con lo que usted, bueno, ya nos aclaró un poco sobre qué es ese trastorno, me gustaría preguntarle un poco más sobre el origen de ese trastorno. ¿Cuál cree usted que sean las causas que por el día de hoy se consideran detrás del TDAH, ¿no? Si pesa, disculpe, si pesa más lo genético o tal vez también lo ambiental. o sea, si es un diagnóstico realmente de TDAH, el origen es neurobiológico, ya está demostrado, ¿no? Hay cierto tipo de genes que determinan, ¿no? Que una persona manifieste signos y síntomas de un diagnóstico de TDAH, ¿no? Cuando es TDAH, incluso con medicamentos mejoran notablemente, ¿no? Pero a veces cuando es otro problema que tiene síntomas parecidos, con medicamentos no van a mejorar, ¿no?
porque no están atacando al TDAH, a un TDAH que no existe, ¿no? O sea, Perfecto. Y también, bueno, justo por este tema de saber cuál es el origen, también hay mucha desinformación respecto a este, ¿no? Hay quienes dicen que el TDAH, por ejemplo, lo causan factores externos como el consumo de azúcar o el exceso de pantallas. ¿Qué hay de cierto en esto? pantallas pueden, ¿no? Como se dice, minar, ¿no? La concentración del niño, pero eso no equivale a un TDAH, ¿no? Porque digo, el TDAH ya tiene una causa neurobiológica, ¿no? Cualquiera de nosotros también, ¿no? Incluso siendo adultos, si estamos pendientes de las redes sociales, no nos vamos a concentrar para otro tipo de actividades, ¿no? Y obviamente que no es bueno que los niños manejen celular, ¿no? Ni estén pegados a la computadora todo el día, ni a los videojuegos que veo mucho, ¿no? En mi consultorio. No es recomendable, ¿no? Pero eso no va a causar, el TDAH no es la causa, ¿no? Quizás esos factores lo que harán es desencadenar un TDAH latente, ¿no? Que ya estaba. Entonces, ¿usted podría decir que al final del día también los factores externos pueden llegar a influir en ese trastorno? Mm. Claro, los factores externos pueden acentuar el trastorno, no los síntomas y signos. Ok, muchas gracias. Ahora, si mi compañera también le puede hacer unas preguntitas. Buenas tardes, mi nombre es Mía Muñoz. Bueno, ahora pasaremos con el tema del diagnóstico del TDAH, ya que muchas veces existe desconocimiento sobre todo cómo se intensifica, ¿no? Ese trastorno y qué aspectos toman en cuenta durante esta evaluación. Es por ello que le quisiera preguntar cómo es el proceso para diagnosticar el TDAH, qué pruebas o criterios se usan. Bueno, según los criterios que ofrece el DSM-5, ¿no? Tiene que es antes de los 12 años, ¿no? Porque a veces vienen los mismos padres, mi hijo es TDAH, tiene 5 o 6 años, y yo lo que veo es un niño normal para su edad, ¿no? Antes de los 12 años tienen que establecerse los síntomas y tienen que ser síntomas que prevalezcan por más de 6 meses, ¿no? En el que sean constantes por más de 6 meses. Si no se cumplen esos criterios, difícilmente podrían tratarse de un TDAH, ¿no? Claro, y también actualmente se habla muchísimo de los casos de personas que reciben el diagnóstico tardíamente, ¿no? Especialmente en mujeres y adultos, por lo que nos gustaría pues profundizar un poco más en este aspecto. Es por ello, porque muchas veces se diagnostica tarde y sobre todo en niñas y en adultos. Bueno, eso yo siempre he dudado de esos diagnósticos, ¿no? La gente que sale, yo soy TDAH hablando, ¿no? Como si fuese algo, un símbolo de estatus, ¿no? No, yo no dudo mucho, ¿no? Que en realidad sean TDAH, pero también lo mismo pasa con el autismo, el síndrome de Asperger, ¿no? Hay muchos, incluso personajes futbolistas, ¿no? Que han salido diciendo eso. Yo creo que más es una forma, no sé, puedo estar equivocado, ¿no? Pero es una forma de llamar la atención, ¿no? Además es un asunto serio, o sea, una persona con un diagnóstico real no sale contando yo tengo esto, ¿no? Porque es algo que afecta, pues, ¿no? La imagen de la persona, ¿no? Su autoestima. No, sí, toda razón. Más bien, muchas gracias por su respuesta. Sin duda, comprender, ¿no? Cómo se realiza este diagnóstico y por qué en algunos casos tarda mucho, pues, ¿no? En generar mayor conciencia sobre la importancia de una detección temprana Pues le y una digo, oportuna hay del TDAH, muchos, ¿no? hay muchos indicadores que se parecen, ¿no? Están estudiando psicología, no sé si con qué siglo estarán, pero ustedes van a ver signos y síntomas que son comunes a varios diagnósticos, ¿no? Y por eso quizás sea un adulto que vive estresado, que no puede concentrarse, ¿no? O quizás que esté por un problema de ansiedad generalizada. Hay muchos otros trastornos, otras condiciones que no, además del TDAH, pues, ¿no? No, sí, en eso tiene Claro. muchísima razón. Bien, gracias por sus respuestas. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema. Buenas tardes, yo soy Bueno, Amy Cifuentes y bueno, ahora abordaremos un aspecto muy importante del TDAH, la cual es la comorbilidad y el diagnóstico diferencial. Muchas veces, pues este trastorno puede confundirse con otros problemas, así como se encuentran mencionando, ¿no? Y junto a diferentes dificultades emocionales y de aprendizaje, ¿no? Lo que puede dificultar su identificación. Por ello, es fundamental conocer qué características permiten diferenciarlo y qué trastornos suelen acompañarlo. Bueno, la pregunta acá vendría a ser, ¿con qué otro problema se suele confundir el TDAH?
Bueno, en mi caso, ¿no? Trabajé 10 años para el Ministerio de Salud y llevo 5 años siendo independiente, ¿no? A veces el colegio, el psicólogo educativo, que generalmente no son bachilleres que, bueno, contratan los colegios acá en provincia es así, los contratan porque les conviene, les pagan menos, ¿no? Y ya los derivan, ¿no? TDAH, pero haciendo un buen análisis funcional, estudio del caso, ¿no? O tienen anemia, ¿no? Y al no estar bien alimentados no van a concentrarse, no van a rendir, o no tienen adecuados hábitos de estudio ni técnicas de estudio, ¿no? Eso es lo que pasa. Aparte de otros problemas, ¿no? Problemas visuales, auditivos, ansiedad, depresión infantil, exposición a violencia, incluso métodos pedagógicos en los centros educativos no poco adaptados al ritmo del niño, y es así que un bajo rendimiento escolar no equivale por definición a un trastorno. Claro, además también debido a que algunos síntomas del TDAH pueden parecerse a otros trastornos, ¿no? Es Y importante comprenderlos bien, ¿no? Cómo los profesionales logran diferenciarlos para evitar que los diagnósticos sean erróneos o que haya tratamientos el inadecuados. temperamento del niño, ¿no? No todos tenemos el mismo temperamento. Desde niños unos somos más tranquilos, otros más movidos, ¿no? Otros más habladores, otros más reservados, ¿no? Hay una cuestión también diferencia de los temperamentos. No digo que el temperamento sea lo único hay que ver, ¿no? Pero es un factor que va a influir también. Claro, Claro. claro, usted tiene toda la razón, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, ¿qué otros trastornos suelen aparecer junto al TDAH, como ansiedad, problemas de aprendizaje o depresión? Bueno, eh, aquí también hay que hacer una precisión, ¿no? A veces no todo problema de conducta es necesario diagnosticarlo como un trastorno, ¿no? Entonces hay muchos diagnósticos, los celos, que coloquialmente se conoce el síndrome de Caín, en alusión a las figuras bíblicas de Caín y Abel, ¿no? No es un diagnóstico formal, pero se habla mucho, ¿no? Y aunque no tenga un diagnóstico formal, bueno, uno hace el análisis funcional del caso y sí hay un problema psicológico que se debe intervenir, ¿no? O sea, yo les aconsejo como estudiantes que en psicología no crean que es solo buscar trastornos en el DSM-5, no, en el CIE-10, no, o sea, porque muchas veces lo que hay son consecuencias, síntomas de problemas familiares, estructurales, ¿no? Experiencias, ¿no? De abuso, agresión, abandono, ¿no? Padres alcohólicos, padres divorciados, padres que tienen una comunicación conflictiva, ¿no? Hay que ver todo eso antes que buscar etiquetas diagnósticas. Claro, muchas gracias por las respuestas que nos ha brindado. A continuación, le cedo el pase a mi compañera para que siga con el siguiente bloque de preguntas. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sheila Stephanie Oro y continuando con lo que ya se viene mencionando sobre el abordaje de este trastorno, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento más recomendado hoy y por qué se habla de un enfoque multimodal? Claro, el tratamiento más recomendado, ¿no? Una buena psicoeducación para los padres, ¿no? Una terapia, ¿no? Está bueno, terapia no neuropsicológica, está bueno, ¿no? Tiene que haber un neuropsicólogo. Yo no soy especialista en neuropsicología, yo evalúo, diagnostico y derivo, ¿no? Si se encuentra un caso de TDAH, y la medicación cuando es necesaria, ¿no? Yo no estoy a favor de demonizar la medicación como hacen muchos colegas, pero tampoco medicar automáticamente, ¿no? La medicación en algunos casos puede ayudar mucho, ¿no? Pero no debe ser el último paso, ¿no? Primero hay que hacer una evaluación bien exhaustiva, ¿no? Para eso está hacer una buena anamnesis, una buena entrevista, observación, registro, ¿no? Básicamente eso, ¿no? La terapia, ¿no? También psicoeducación y a veces se necesita terapia familiar, ¿no? Cuando son dinámicas familiares disfuncionales. Y ahora tomando en cuenta sobre la importancia del tratamiento y las diferentes formas de intervención que existen actualmente, surge creo que una duda muy importante sobre para poder comprender más este proceso, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué papel cumple la terapia psicológica frente a una medicación y en qué casos se utilizaría cada una? Bueno, no, en estos 15 años que tengo de psicólogo clínico, ¿no? Uno de los objetivos principales de la terapia es o bien no que la medicación sea mínima o que se suspenda del todo, ¿no? Porque la medicación en muchos casos es un paso que condiciona al organismo, ¿no? Pero muchas veces cuando solo hacen tratamiento psiquiátrico o neurológico, la idea tampoco es que el niño dependa o la persona, o cualquier persona dependa de la medicación de por vida, ¿no?
Por eso es uno de los objetivos de la terapia psicológica, dar herramientas, ¿no? Para que poco a poco vayan prescindiendo de la medicación, ¿no? Y si es posible ya quitar la medicación del todo, ¿no? Sí, ¿Sí? bueno, muchas gracias. Ahora mi compañera, la siguiente compañera va a preguntar. Sí. Bueno, yo soy Nicole Padilla. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el papel que cumple la familia y la escuela en el manejo del TDAH. Bueno, ambos entornos son fundamentales porque el niño pasa gran parte de su tiempo en casa y en la escuela. Bueno, y viendo a la pregunta sería, ¿qué rol juega la familia y la escuela en el manejo del TDA? El rol de la familia, ¿no? Bueno, hay una ley de educación, yo no soy educativo, pero conozco, ¿no? Que dice que el profesor tiene que adaptar la currícula cuando es un niño con habilidades diferentes, ¿no? El TDAH ahora ya se considera un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, en teoría el profesor debería hacer eso, ¿no? Pero a veces la realidad es otra, lastimosamente, ¿no? Los profesores tienen que dedicarse a un montón de alumnos, ¿no? Las aulas a veces son muy grandes, ¿no? Yo creo que la familia debería, ¿no? Informar, ¿no? Evaluar, ¿no? Y no sé cómo será en otras ciudades, pero acá en Barranca los psicólogos en el colegio quieren que el psicólogo haga de todo, ¿no? O sea, en un psicólogo educativo no hace terapia, solo orienta, ¿no? Y, si y en caso de ser necesario deriva a un clínico, ¿no? Y el psicólogo educativo tiene que dedicarse más a otras cosas, ¿no? Estrategias para mejorar el aprendizaje, el rendimiento académico, ¿no? Pero yo creo que el papel de la familia, informar, ¿no? Informar y hay entidades correspondientes, pues si es un niño con TDAH y no le están prestando la debida atención, ¿no? Dejarse pues a las autoridades competentes, ¿no? El director o si no a la UGEL. Y bueno, mi segunda pregunta sería, recomendación le daría a los padres o al docente cuando sospechan que un niño podría tener TDAH? Bueno, ante cualquier sospecha, derivarla pues no a un buen psicólogo clínico para que haga una evaluación, ¿no? Mm, no, o si el colegio hay psicólogo, bueno, el psicólogo debería hacer una breve no entrevista, evaluación y derivarlo al clínico, ¿no? Para descartar TDAH. Bueno, ahora buenas tardes, soy Kevara Rufasto y para cerrar esta entrevista queremos abordar un tema crucial, el cual es la realidad de los datos frente a las creencias populares. A menudo escuchamos muchas opiniones contradictorias sobre el TDAH, por lo que este bloque está dedicado para poder saber las cifras reales y poder derribar o quitar estos mitos que aún persisten en la actualidad. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué dicen los datos de prevalencia actuales? ¿El TDAH realmente está aumentando en la población o simplemente contamos con mejores Estadística, no he herramientas? visto así a grosso modo estadística, sí está aumentando, pero hay que considerar un factor, ¿no? Que yo a mi juicio muchas veces es un diagnóstico que está muy sobrediagnosticado, ¿no? Habría que ver tanto reflejan la realidad esas cifras, ¿no? Habría que ver. Porque no todo diagnóstico de TDAH es realmente TDAH. Y de todos los mitos que rodean el TDAH, ¿cuál es el que le gustaría poder desmentir el día de hoy en esta entrevista? ¿Y qué mensaje de aliento o consejo le daría a una familia que acaba de recibir el diagnóstico? El TDAH tampoco estoy de acuerdo con que un mito, ¿no? Que está de moda el TDAH, tampoco hay que tomarlo así, ¿no? Yo no niego que sea algo que existe, es algo real. Lo que yo digo es que si bien está sobrediagnosticado, en algunos casos sí es real, ¿no? Por eso eso de estar de moda es una forma de invalidar pues una realidad que sufren muchos padres de familia, ¿no? Existe mayor visibilidad, ¿no? Ahora se pueden detectar más los casos, pero también hay una tendencia a diagnosticar rápido de los colegas, ¿no? Por eso yo creo que tras una evaluación importante, por eso es que el colega esté bien formado, ¿no? Lastimosamente a veces lo que aprenden en la universidad no les alcanza. No estoy aludiendo a ninguna universidad, ¿no? Pero la formación a veces no es la mejor, no es eficiente. No, y eso, ¿no? Eso es uno de los mitos que está de moda, ¿no? O se confunde acá, man, que muchos padres confunden TDAH con autismo, con retraso mental, ¿no? Que ahora se llama déficit intelectual, ¿no? Ya no se dice retraso mental. No confunden, no hay una buena psicoeducación en la población, ¿no? Que es padre de familia. ¿Y qué consejo le daría a una familia que acaba de recibir
un diagnóstico en alguno de sus miembros? Bueno, en el caso de que realmente sea un diagnóstico, bueno, tomarlo como un reto, ¿no? Que la vida le presentó, ¿no? Y asumirlo, ¿no? Para todo problema dice que hay solución menos para la muerte, ¿no? Sí, sí, a veces lamentablemente van a tener que ser medicados por varios años, ¿no? Si no es por toda la vida, ¿no? En algunos casos graves, ¿no? Pero es lo que a uno le tocó, ¿no? Como yo digo, si la vida te da palos, hasta una cabaña, ¿no? Bueno, con esta reflexión final damos por concluida la entrevista. Le agradecemos enormemente por su tiempo, la claridad acerca de estos temas abordados y bueno, la sensibilidad también que hace que podamos comprender acerca de este trastorno del TDAH, desde una perspectiva científica y humana. Ha Gracias, sido un verdadero placer poder haber conversado el día de hoy con usted. Muchas gracias por tomarse el tiempo. gracias. Un gusto. Hasta una Muchas próxima. gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias.